Bienvenidos a Forenses Podcast, un espacio dedicado a difundir las ciencias forenses, con expertos invitados y tu anfitrión, Marco Benítez. Disponible todos los martes en Spotify, YouTube y las principales plataformas de podcast. En el episodio de hoy contamos con la participación de una criminóloga inquieta, innovadora y proactiva, docente y conferencista internacional, teniendo a su cargo la coordinación del área de legalidad de una importante institución educativa. Nos platicará con base en su experiencia profesional sobre criminología penitenciaria. Le damos la bienvenida a Noemí Beltrán. Muchísimas gracias por la invitación, Marco. Estoy muy alegre de poder participar en este nuevo episodio. La verdad es algo muy innovador para mí. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a cada uno de los oyentes que están en este momento escuchándonos. Sí, claro, este es un espacio para que los profesionales en el área de las ciencias forenses nos platiquen de sus experiencias. En ese sentido, me comentabas fuera del aire que tenías por ahí algunas experiencias dentro del ámbito penitenciario. Pero antes de iniciar en ellas, me gustaría que nos apoyaras definiéndonos o hablándonos sobre qué es la criminología dentro del sistema penitenciario. Sí, claro. De hecho, sí, tengo varias cosas que viví en el penal, donde estuve algunos meses. Realmente en la criminología penitenciaria es un área muy bonita, la verdad. Siento yo que no se les da a todas las personas como tal esa área, pero sí siento yo que es una área muy noble. En la criminología penitenciaria lo que hacemos es apoyar a las personas privadas de la libertad, dándoles un seguimiento como tal, se podría decir, ya que algunas personas que se encuentran dentro de los penales no se sienten capaces, tal vez se sienten como débiles mentalmente, por así decirlo, para volver a la sociedad. Fíjate que a mí me tocó en algunas ocasiones cuando entrevistaba a las personas privadas de la libertad coincidir con varios comentarios de los PPLs que se encontraban ahí en su momento de la entrevista, que me comentaban que se sentían algunos tristes, que no se sentían capaces de volver a la sociedad porque se sentirían un sentimiento como tal de desprecio. Así algunas personas me plasmaron ese sentir. Esa es nuestra misión como criminólogos penitenciarios, a apoyar a las personas privadas de la libertad y darles un apoyo para que puedan reivindicarse y volver a la sociedad. Pero es importante poder observar la parte humanista de nuestra área, ¿verdad? Porque muchas veces consideramos o pensamos que son delincuentes, están encerrados, qué bueno. Pero no, la realidad es que tenemos que realizar prevención con ellos y, como dices, apoyarlos en este proceso. Y bueno, dentro de tu experiencia, ¿qué casos sonaron dentro de tu ámbito profesional? Mira, te voy a contar uno. Este fue el primer caso que me tocó a mí en el penal. Te cuento, cuando iniciamos nosotros en el penal, éramos 4 personas. Eran 3 mujeres, incluyéndome, y un hombre. Entonces, cuando ingresamos, el director nos dio un expediente a cada uno. Entonces nosotros ni lo pudimos escoger ni nada. Él llegó y nos dio el expediente. Y me acuerdo perfectamente que a mí me tocó el de una violación y homicidio a una menor de edad por asfixia. Me acuerdo muy bien. En ese expediente nos relataba cómo ocurrió todo. O sea, realmente todo a lujo de detalle. Como la señora que fue la segunda ahí, que realmente ni siquiera tenía noción, hizo esa acción de tirar el cuerpo de esa menor porque su pareja en ese momento la había amenazado, le había dicho que si no tiraba ese cuerpo, que entonces violaría a su hija. Fue lo que le comentó la pareja, que fue el violador y el homicida. Entonces, la señora realmente no sabía que su hija ya había sido violada, pero como no tenía noción, decidió ayudar a su pequeña y fue a tirar a la otra menor y después se dio a la fuga.
Y así fue como dieron con ella. Cuando ya se estaba yendo, los agarraron los policías preventivos y dieron con ella. Terminó en un penal. Y la verdad fue muy triste esa historia porque de un momento a otro estaba triste, de un momento se ponía enojada, de un momento así como que atrabancada se ponía ella y daba respuestas, pero yo sentía que sí estaba arrepentida de lo que hizo, o sea, y más porque no tenía noción al respecto de que su hija ya había sido pues violada por su pareja y pues ella decidió hacer eso de deshacerse del cuerpo de la otra menor que fue violada y pues lamentablemente falleció por asfixia. Pues lamentablemente no pudo prevenir eso que deseaba en su hija, lamentablemente. Y actualmente ella sigue en el penal, fíjate. Ese caso, cuando yo recién di con él y entrevisté a la señora, fue hace como 5 años. Y actualmente sigue dentro del penal porque a principios de este año ingresé al penal otra vez y ahí me pude dar cuenta que seguía. Y en el caso del ámbito criminológico, ¿qué tanto podemos engancharnos con estas personas? ¿Podemos sentir compasión, odio, rechazo? ¿O cómo debemos hacer el abordaje de estos estudios? Cuando nosotros abordamos a esas personas, tenemos que ser imparciales. Realmente no podemos tener alguna emoción, es decir, de que ay, me da lástima que haya pasado por esto o algo similar. No tienes que ser una persona imparcial, profesional, ética y no meter tus emociones, no dejar que tus emociones te llenen. En ese tiempo yo me daba cuenta que existían personas que sí metían como que sus emociones y que decían, no, es que se pasa, ¿por qué hizo esto o aquello y lo otro? Pero realmente no, tienes que ser imparcial, tienes que cumplir y ser profesional, o sea, no meter tus emociones. Tal vez una vez de que salgas de entrevistar a la persona privada de la libertad, ahí sí ya puedes tú ya sentir algo y decir, no, es que este caso estuvo muy fuerte o algo así. Pero en el momento cuando tú realizas la entrevista inicial o realizas el estudio criminológico o el estudio del beneficio, que es lo que hacemos los criminólogos dentro de los penales, pues en ese momento tú no puedes plasmar ninguna emoción, tú tienes que ser imparcial totalmente. Y dentro de tu experiencia profesional, ¿qué otros casos tuviste contigo? Fíjate que hubo otro que sí siento que fue algo que es muy poco común en todos los penales, ¿sabes? En el penal donde yo estuve fue un penal estatal, entonces a mí me tocó una persona ya mayor de edad que padecía de esquizofrenia. O sea, sabemos que pues bajo la ley una persona con esquizofrenia no puede estar dentro de un penal, ¿verdad? Obviamente. Pero en este caso, esta persona privada de la libertad, pues asesinó a su madre. La asesinó, ella comentó de que escuchó una voz en su cabeza y al momento que escuchaba esa voz le decían que tenía que matar a su mamá. Entonces ella pues llegó y agarró un cuchillo y se lo clavó justo en el corazón. Lamentablemente falleció la mamá. La hija se fue, según la agarraron a los 2 días, de lo que pude ver yo de la carpeta de investigación. La agarraron a los 2 días y a la mamá la encontraron también a los 2 días más o menos. Y se dieron cuenta porque al pasar por la casa olía, pues ya ves, cuando un cuerpo se está descomponiendo, pues un olor putrefacto. Y entonces, de esa manera fue que dieron con, pues que la mamá había sido asesinada. Lamentablemente fue la hija la que cometió pues ese homicidio. Cuando yo la entrevisté, antes de bajar yo a cuadro para ir a entrevistarla, yo investigué. O sea, uno como criminólogo tiene que investigar antes de ir a bajar a entrevistarlo, ¿sabes? Si es que hay oportunidad, porque a veces cuando son de nuevo ingreso, a veces ni tienes la oportunidad de poder leer su expediente y poder bajar para abordarlos. Entonces, en esa ocasión, yo sí tenía el expediente, pude visualizarlo antes, lo analicé y fui a las diferentes áreas con las que trabajamos. Sabemos que los criminólogos, cuando estamos en un penal, trabajamos con el área educativa, trabajo social, jurídica y también el área psicológica. Entonces, cuando nosotros realizamos estudios criminológicos penitenciarios,
tenemos que abordar todos los expedientes, empaparlos y así nosotros dar la criminogénesis. Eso es algo muy importante, o sea, para nosotros dar la criminogénesis ocupamos entrevistar a la persona privada de la libertad, preguntarle sobre su núcleo familiar primario, su núcleo secundario, y así es como nosotros podemos armar la criminogénesis. Pero en esa ocasión trabajé mucho a la par con los psicólogos, ya que pues es un tema muy poco común, algo que no debería de pasar, pero como lo comentaba, al momento que asesinó a su mamá, pues la familia ya no quiso saber nada de él. O sea, ni siquiera los hijos, nadie, absolutamente nadie quería saber ya pues de esta persona. Entonces, pues el penal tomó la decisión pues de dejarla ahí, pues no tenía dónde ir y lamentablemente los psiquiatras, por ejemplo, el psiquiatra que tenemos allá en Sinaloa, el hospital psiquiátrico, no tiene capacidad suficiente. También yo tuve la oportunidad de ir a ese hospital psiquiatra allá en Sinaloa, que está ubicado en Culiacán. Y sí, realmente todo estaba absolutamente lleno y tenían una lista de espera para poder ingresar a los demás. Entonces, pues no podían llevar a esta persona pues al hospital psiquiátrico. Entonces tomaron la decisión pues de dejarla en el penal. Y como hicieron eso, pues lamentablemente me tocó escuchar, fíjate que algunos de sus compañeros sí se quejaban de ella, porque pues ya ves, en momentos a otros se les detona y empiezan como que a hacer cosas, a hacer comentarios, gritar, y así pasaba, y me comentaban que realmente pasaba eso por las noches la mayoría de las veces, que se ponía a ofender a las demás compañeras y cosas así al respecto. Y sí fue algo muy innovador para mí. O sea, primero sí había ido a un hospital psiquiátrico y sí tuve la oportunidad de ver, de convivir con ellos, pero dentro del penal es muy distinto. Por eso me acerqué mucho al área de psicología y ya me dijeron de que me aconsejaron, me acuerdo muy bien. Me dijeron que llevara alguna dinámica para poder distraerme, porque ya ves, ella tiene muy avanzado pues ese trastorno. Entonces tuve que llevar una crayola. Tuve que llevarle eso y al momento que ella realizaba dibujos, yo empezaba a abordarla, o sea, le realizaba preguntas. Pero algo que me llamaba mucho la atención, fíjate que cuando yo le estaba entrevistando, se detonaba. O sea, había momentos donde empezaba a hacer movimientos involuntarios y empezaba como a temblar. Y yo decía, ok, no voy a decir nada, voy a dejar que se relaje, que se le pase ese episodio. Y ya, se controlaba otra vez. Y ya otra vez seguía dibujando y otra vez le daba otro episodio. Tenía pues mucho cuidado de cómo hablar con ella, qué temas abordar, porque ya sabemos de que en algunas ocasiones, por tocar algunos temas, podemos detonar algo en ellos. Entonces sí, yo tenía muchísimo cuidado en eso y me tocó pues al momento cuando ella me estaba contando de cómo realizó el homicidio de su mamá. Ese fue uno de los casos pocos comunes que tenían que pasar en un penal, ese me tocó a mí. Y obviamente cuando llevamos estos temas en la universidad, pues no nos hablan de esto, no nos preparan para estas situaciones. ¿Qué consejos les pudieras dar a los futuros criminólogos que se quieren desempeñar en esta área para afrontar de manera profesional los retos a los que estarían llegando? Soy afortunada, la verdad, porque me tocaron excelentes docentes en mi universidad, docentes que todavía tengo comunicación con ellos, que siempre nos apoyaban, nos daban esas experiencias para el momento cuando nosotros saliéramos al ámbito laboral, al ámbito profesional, ya teníamos como que una noción. Por ejemplo, cuando fui al hospital psiquiátrico fue por un profe, su nombre es Carlos López. Él nos llevó a ese hospital, fíjate. También nos llevó al Congreso del Estado, de Sinaloa. Y a diversos lugares nos llevan no solo a él, sino demás maestros. Y fíjate, yo un consejo que les puedo dar a las personas que quieran abordar la criminología penitenciaria es que vayan a terapia. Fíjate, yo siento que sí. Es muy importante que estén ustedes mentalmente bien porque ves muchos casos muy diversos. Como yo te cuento, en el departamento jurídico pues te da la carpeta. Y entonces al momento que tú la lees, lees todo tal cual. De la carpeta de investigación del Ministerio Público, ahí ponen cómo realizaron pues el hecho, cómo sucedió. En este caso, el del homicidio de la niña que fue violada, venía tal cual plasmado.
y a veces las personas no tienen como que una mentalidad o madurez, por así decirlo, para llevar estos casos porque se enganchan. Fíjate, imagínate, en ese tiempo cuando nosotros estábamos, realizábamos 2 entrevistas al día. Entonces teníamos que leer 2 expedientes al día. Entonces te hablo de expedientes que están gruesos como de unas 100 páginas o algunas hasta más. Algunos tenían como 200, dependiendo el caso. Dependiendo si era una persona que ya había pues estado anteriormente en la cárcel. Y sí, tienes que estar pues mentalmente preparado porque ves muchas cosas. No podemos ser tan duros con ellos al momento de entrevistarlos o al momento que tú lees su carpeta y tú ves y dices, hizo esto. Tú no puedes llegar a entrevistarlo y llegar y atacarlo, ofenderlo con comentarios o cosas así. No, tú tienes que ser imparcial. Tú tienes que ser profesional. Me parece importante que nos comentes esto porque los propios psicólogos que tienen consulta tienen a su propio terapeuta. Porque como dices, la salud mental es muy importante y sobre todo se nos habla de que pudiéramos llegar a contaminarnos o absorber ciertas situaciones que vivimos dentro de este ámbito. Pero pues bueno, tener un equilibrio, paz mental y sobre todo asistir a terapia, considero que es un gran consejo que nos puedes dar tú que estuviste dentro de este ámbito. Noemí, coméntanos por favor tus redes sociales o en dónde podemos encontrar más de tu trabajo. Sí, muchísimas gracias. Les comento mis redes sociales. En Instagram estoy como _Noemí Beltrán, Noemí con H intermedia. Y en Facebook estoy como Noemí Beltrán. Ahí me pueden contactar con muchísimo gusto en cualquier cosa que los pueda apoyar. Saben que cuentan conmigo. Muchísimas gracias, Marco. A ti, Noemí, por aceptar la invitación. Estamos acostumbrados a escuchar ponencias donde nos hablan sobre conceptos teóricos, pero en esta ocasión, pues bueno, tenemos este acercamiento al área profesional directa, en donde pues nos comparte tus experiencias. De nueva cuenta te doy las gracias por compartirnos tus vivencias y tenemos las puertas abiertas de invitación para futuras colaboraciones. Es muy padre también esta área del podcast, ¿sabes? O sea, como tú lo comentas, esta no es una ponencia como las que estamos acostumbradas de que hablar en términos y así. O sea, no, esto es un podcast en donde podemos hablar pues libremente sobre las vivencias que hemos tenido dentro del ámbito, pues en este caso de la criminología penitenciaria. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y estamos a la orden. Muchas gracias, Noemí. Esperemos que el episodio de hoy haya sido de su agrado. No se olviden seguirnos en Forenses Podcast.